Bien, mis hermanos, buenas noches. Dios esté con todos ustedes, como siempre en su palabra hecha vida. Una vez más, para llevarle a ustedes realmente lo que la iglesia nos pide y lo que sentimos en nuestros corazones, para que sigan sintiendo cómo la fuerza de Dios sigue habitando en sus corazones. Hermano Nelson, buenas noches. Muy buenas noches, Padre Cielo, a todos ustedes que nos siguen como cada miércoles, aunque la ausencia hay una semana, pero gracias al Señor aquí estamos dando gloria a Dios, permitiéndonos que el Señor nos siga llenando de su gracia y de su amor para comunicar lo que Él ha puesto y lo que sigue poniendo en nuestro momento de estar en el coloquio con Él. A todos ustedes que están en sus casas, abran su corazón a Él, vamos a vivir esta experiencia, ustedes y nosotros, no importa el lugar donde esté llegando, a los campos donde Dios se está permitiendo, qué alegría que la gente se está comunicando. Tengo el cable, tengo la transmisión de la voz de María, ya tengo el cable en mi campo lejano. Dios está permitiendo una experiencia hermosa de saber que Dios sigue abriendo camino a través de este medio de la voz de María, el canal que conduce a Cristo. Bendiciones y estés ahí quietecito porque Dios tiene algo especial para usted esta noche. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia, vamos a pedir al Señor que nos dé la fuerza, la prudencia, la sabiduría que necesitamos en esta noche para que tú puedas saborear lo que hoy traemos, la importancia de los signos cuaresmales. Señor Jesús, por tu gran misericordia, aquí estamos tus hijos, danos tu luz, danos tu fuerza, danos tu gracia y haz que a través de este programa muchos puedan solidificarse, alimentarse en tu presencia, muchos puedan sentir, Señor, que tú realmente estás vivo y que tiene poder para liberar, para romper cadenas, para sanar el corazón, tantas almas necesitadas, agobiadas, hambrientas de ti. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Y tú, Madre mía, acompáñanos, cobíjanos con tu santísimo manto, danos tu presencia en esta noche especial. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, la semana pasada tratamos el tema de los signos cuaresmales. Ahora vamos a mirar importancia de los signos cuaresmales. Mirar que cada signo cuaresmal tiene una importancia singular y muy especial, que nos van ayudando a fomentar nuestra vida espiritual y que nos van ayudando a alimentarnos espiritualmente. Bien, y entonces eso significa que la gracia de Dios nos va ayudando según también nosotros vamos poniendo en penitencia o en sacrificio la carne. Los signos cuaresmales, la importancia de ello es que nos van ayudando a crecer espiritualmente y por lo tanto castigan a la carne y elevan el espíritu. Cuando hablamos del castigo de la carne nos estamos indicando, bueno, donde está la carne no está el espíritu. Bueno, indicando que la carne y el espíritu tienen una disociación, que no, el espíritu es el que alimenta el alma, el pecado alimenta la carne. Y es importante entonces, la gracia alimenta el espíritu y el pecado alimenta la carne. Como indicando, nosotros no podemos seguir sencillamente, bueno, como quiere el mundo que vayamos caminando. No. Por eso la iglesia durante todos los siglos, su historia, va presentando elementos importantes que nos hacen crecer. Por ejemplo, cuando uno ve al siervo Job, bueno, que después que Dios le quitó todo, que entendió en las pruebas por la cual estaba pasando como una voluntad de Dios, bueno, y entonces entendió cómo se sacrificaba y cómo se azotaba. Igual también que ¿cómo se llama? Ay, no me llega ahora. El profeta que cayó ¿cómo se llama? En la boca de la ballena. Jonás. Igual que Jonás también, bueno, cuando fue a predicar a Nínive, Jonás decía que en 40 días, bueno, el pueblo iba a ser arrasado, y que iba a ser precisamente castigado por el pecado en el que vivía. ¿Y qué es lo que hace el rey y todo su ejército y el pueblo?
que pasan 3 días, ayuno fuerte, oiga, penitencia fuerte, para que entonces les llegara el perdón y la misericordia de Dios. Eso pasa. Los signos cuaresmales, la importancia de ello está en que Dios a través de ellos nos alimenta, nos fortalece, indicando que cuando nosotros hacemos un ayuno, una penitencia, cuando cargamos con la cruz, cuando hacemos un sacrificio, bueno, estamos indicando entonces, o cuando tomamos una confesión, estamos indicando la importancia de estos signos cuaresmales para elevar el espíritu, para acercarnos más a Dios, para poder crecer espiritualmente. Bueno, el que no hace penitencia, el que no se confiesa, el que no le ve importancia a la cruz, hay que ver qué es lo que puede pasar en sus vidas, porque Dios nos está indicando a través de los signos cuaresmales, hermano y hermana, que esto nos fortalecen, nos dan la gracia para llegar a la santidad. Y como nos dan la gracia para llegar a la santidad, nos hacen entender que la santidad se consigue con sacrificio, con penitencia, con oración. Y por supuesto, a través de la confesión, la Eucaristía, que son signos hermosos en la vida cristiana, Nelson. Fácil ver, Padre Cielo, lo que es la importancia de los signos cuaresmales. Quien lo vive se diferencia de aquel que vive rutinariamente la vida y no sabe quizá para qué vive ni para qué está de pie, quizá no entiende ni sabe, pero es interesante, hermano, que usted pueda conocer que a través de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, que es lo que el Padre ha reflejado sobre Jonás, sobre el Job, todos puntos clave en el Antiguo Testamento, nos llevan a nosotros a ver lo que fue el pueblo de Israel caminando en el desierto, tantas circunstancias y todo lo que Dios le iba dando a través de su profeta, que lo iba guiando, que lo iba pues moviendo en el desierto de su vida, tanto en el desierto como un lugar geográfico, también, pero el desierto de su interior en la vida del ser humano. Mucha necesidad, mucha hambre, mucho dolor, situaciones, controversia. Entonces, de todo esto se saca una gran bendición cuando se obedece a Dios. Los signos cuaresmales en su importancia ejercen en la vida del ser humano la fortaleza de saber que Dios nunca le abandona, la fortaleza de entender de que en los momentos difíciles Dios siempre está a tu lado y marcan en ti lo que es estar apegado a Dios en toda circunstancia. Por lo tanto, este tiempo que la iglesia nos prepara, nos brinda, nos regala, es para que hagamos entonces un inventario en nuestra vida de saber en dónde hemos tenido pérdidas, en qué hemos ganado, qué cosas debemos alimentar, qué cosas debemos regenerar en nuestra vida para lograr entonces la victoria, la resurrección. ¿Cuál es la resurrección en tu vida? El gozo, la alegría de saber que Dios te ha bendecido con toda clase de bendiciones celestiales y espirituales. De saber que tu vida y tu historia pasada muy fea y torcida ha llegado a tender un sendero hacia donde encaminarte, un lugar hacia donde llegar. Dios comienza a bendecirte, Dios comienza a llenarte con su presencia. A través de los signos cuaresmales, es darte un chance, darte un tiempo. En estos 40 días es poco tiempo. Porque ya lo que conocemos de Dios, estamos diríamos en cuaresma muchas veces, casi todo el tiempo. ¿En qué sentido? De que nuestra vida ya ha sido anclada en el Señor, de que Él nos ha llamado y a través de uno de estos signos, Dios ha hecho obra maravillosa. Ha hecho obra maravillosa. En nuestro comienzo era evitar el ayuno, la oración, reconocer los signos dentro de la iglesia, a la luz de la palabra, están indicando que son los pasos que el hombre necesita para curar el hombre viejo y adquirir el hombre nuevo. Fíjate, Nelson, cuando miramos la importancia de los signos cuaresmales, empecemos por el primero. Decía bueno, aquí hicimos un programa de los signos cuaresmales, pero mirando ahora la importancia de esto. Por ejemplo, miramos lo que significa la ceniza como el primer elemento que abre la cuaresma. Y es importante porque cuando el hombre es creado por Dios, en el capítulo 1:26 dice la palabra del Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué es lo que pasa cuando Dios hace al hombre? Dios toma barro, Dios toma tierra, la amasa y crea al hombre. Fíjate qué interesante, crea al hombre. Y entonces, como para abrir la creación, Dios hace barro y crea con barro, crea al hombre, como para abrir la creación. Y entonces para abrir la cuaresma viene a decirnos a nosotros como que es un tiempo, como el tiempo de la historia de la salvación. Es el tiempo de la creación. Y entonces, en este tiempo de la creación,
como Dios toma el hombre y crea barro y crea al hombre. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Igual, la misma Cuaresma también inicia con el símbolo hermoso, precioso de la ceniza, indicando que allá, lo que Dios hizo allá, con polvo, con ceniza, con barro, allá hemos de volver. Como que la ceniza se nos impone en la cabeza, no se impone en los pies, en la cabeza. Porque la cabeza es la guía del cuerpo, en la cabeza. Como indicando, como tú eres polvo, acuérdate, del polvo viniste y al polvo tú volverás. Padre, y no entra esto en una persona que tenga orgullo espiritual. A eso vamos. No va a poder entender. No entra, porque precisamente para eso. O sea, como indicando, acuérdate de lo que tú eres. No sea tan orgulloso, no sea tan prepotente, como que el día de ceniza nos da una fuerte bofetada a los orgullosos, a los prepotentes, a aquellos que piensan que no se van a morir. Fíjate, en la ceniza, como indicando, oye, entiende, atiende, atiende. Tú que vives tan cómodamente, que te olvidaste de Dios, que eres tan prepotente, que eres tan orgulloso, acuérdate de dónde viniste, como indicando, allá va también a volver. Nadie se quede en este mundo, todos vamos hacia la tierra, indicando, del polvo eres y al polvo volverá. Ahí indica la ceniza, indicando, cuidado con la prepotencia, cuidado con la altanería, cuidado con elevarte mucho, con ser tan jactancioso. La humildad es importante. Por eso la ceniza viene a recordarnos, querido hermano y hermana, que no hay nada más hermoso que la humildad. La Iglesia Católica en esto tiene un voto principal con lo que es la celebración, iniciando este ciclo cuaresmal de lo que es la imposición de la ceniza, y ha sido importante porque donde usted reconoce, primeramente, para poder entender los demás signos, tiene que comenzar reconociendo quién es usted. Tiene que comenzar reconociendo quién es usted como persona y a qué está llamado, para qué existe, para qué vive. Entonces, dentro de todas esas vivencias, realizaciones, nobles ideales, carrera, estatus social, todo lo que tiene que ver con su vida, realización en su vida, tiene que partir de saber que todo es pasajero, todo es por un rato. Juventud y cabello negro no durarán para siempre. Para aquel que quiera brillar, para aquel que quiera siempre mantenerse joven, acérquese a Dios, pero reconozca que hay debilidades, reconozca que es frágil, reconozca que puede caer, reconozca que es un vaso de barro y puede romperse. Pero para entender todo esto, Dios no me está diciendo que al yo reconocerme ceniza, al reconocerme que soy el polvo, la tierra, no me está diciendo que yo tengo que tirarme al suelo ahora, no me está diciendo que yo tengo que vivir en una derrota, no me está diciendo que yo soy el peor o el más pobre o el más andrajoso del mundo. No, me está diciendo que yo tengo que estar consciente de mi vida, de mi realidad. ¿Por qué? Porque el único eterno es Él y el que da vida eterna es Él. Y que mi humanidad está marcada por el pecado. Que tengo que acordarme de dónde he salido. Vengo de Él, formado por Él, pero tarde o temprano, pecador en santidad, con duda, con miedo, renegando, estando en la verdad o en la mentira, lo que sea. A Dios tengo que volver, pero tengo que buscar de Él. Reconocer entonces que soy frágil, y al ser frágil yo necesito la fuerza de Dios para mantenerme hasta que Él quiera, no importa los años que vengan. Y dice la palabra que duramos unos 70 u 80, dice la palabra, si somos robustos. Lo demás es pena y desengaño, los años vividos, es decir, nuestra vida es corta. Entonces tenemos que reconocer entonces la grandeza de Dios por encima de todas las cosas, como Dios su divina providencia nos ha creado, nos ha dado la paz, nos ha dado la alegría, aún siendo nosotros frágiles. Él quiere que reconozcamos entonces que por encima de todo esto está Él como dueño y Señor, como dueño de nuestra vida. Reconocer que somos barro y que el orgullo hay que echarlo a un lado, porque eso no es de personas normales. Y si es de personas normales, son personas que están vacías y carecen de reconocer a Dios como centro. Pasemos entonces ahora a este video que tenemos. Al poner ceniza sobre nuestra cabeza, redescubrimos la importancia de no vivir solo para lo material. Entonces, hacemos un alto en nuestra vida para hacer un balance de nuestras obras.
La idea es reconocer lo que está mal para corregirlo y mejorar el bien que se puede mejorar. ¿Qué parte de tu vida está funcionando mal? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Qué área estás descuidando o te está alejando de lo correcto? ¿Estás mal en la salud? ¿En la familia? ¿En el área social? ¿Estás mal en tu trabajo o en el área profesional? ¿En lo económico? ¿En el área espiritual? Recuerda que solo con el equilibrio y forma correcta de manejar estas áreas podrás ser feliz, amar correctamente y encontrar el éxito. De la reflexión viene la conversión. Conversión significa cambiar de rumbo y regresar al camino correcto, como lo hizo el hijo pródigo. Y para encontrar el mejor camino es necesario estar conectado mediante la oración con aquel que conoce mejor hacia dónde es conveniente dirigir tus pasos. Toda omisión o acción contraria al bien produce malos efectos, nos daña o daña al prójimo. Por eso la Iglesia nos invita a no hacer el mal, a ser responsables y cuando hemos hecho el mal, resarcir en lo posible los daños provocados. Después de ese video que vimos, miremos entonces un signo muy importante, porque la ceniza abrió la cuaresma, como abriendo nuestra vida. Ahora viene un signo importante en la cuaresma, que no podemos pasar por alto, y es el sacramento de la reconciliación. Fíjense ustedes, es importante. Decía en estos días un sacerdote: Padre, me daba un gran consejo a mi padre: cuando tú vas a predicar, trata de no confesar antes, porque a veces viene gente muy cargada con muchos pecados. Y decía él hermosamente: cuídate, padre, porque si tú vas a predicar fuerte, la confesión es muy fuerte, y cuando alguien se confiesa antes de tú ir a predicar, es como tú absolverle el pecado, realmente. Y eso hace decaer a uno, eso le quita la gracia a uno, y es verdad, es verdad. El sacramento de la reconciliación o la confesión, como llamamos, es sumamente delicado. El sacerdote, yo siempre creo y digo, el sacerdote, nosotros los que tomamos el sacramento, los que estamos impartiendo constantemente y administrando el sacramento de la reconciliación, tenemos que vivir confesándonos constantemente, porque nosotros somos como una esponja que chupamos a aquellos pecados de aquellos que vienen a confesarse en nosotros, y como que absorbemos, y entonces eso como que nos quita la gracia, como que nos tumba y como que nos degenera. Y es importante la confesión por eso. Y cuando un sacerdote confiesa, debe estar también confesado, lleno de la presencia de Dios. Porque la confesión, querido hermano y hermana, es una gracia grande de Dios. Una gracia muy grande de Dios. Y cuando nos confesamos, sentimos que algo grande transforma nuestra vida. Que algo grande cambia nuestra vida. Que algo grande, oye hermano, lo que te estoy diciendo, transforma no solamente nuestra vida, sino nuestra vida interior. El alma se rejuvenece, el alma se levanta, la presencia de Dios se derrama, porque la confesión es esto. Y es importante. Por eso decía Jesucristo en Juan 21, 23, decía él: a quien ustedes le retengan los pecados quedan retenidos aquí en la tierra, y a quienes los retengan en el cielo, a quienes los perdonan aquí en la tierra quedan perdonados en el cielo. Como una manera de entender el poder sacerdotal. Oiga, el poder sacerdotal. Qué gracia tan grande Dios otorgó al sacerdote. Qué gracia tan grande. Claro, por eso hay que entender que somos humanos. Ustedes son humanos igual que yo, pero no tienen la gracia que el Señor me regaló a mí o a nosotros los sacerdotes, de poder administrar el sacramento de la reconciliación. Yo siempre digo, los pastores protestantes, ellos no tienen esa gracia, porque la gracia de Dios la otorgó a los sacerdotes, y aquí está la palabra de Dios. Y es una gracia, yo que tantas veces confieso, y más ahora en tiempo de cuaresma, constantemente confesando, porque la gente va llena, con mucha hambre, y allí se llena de la presencia de Dios. La gente va hambrienta. La confesión no es más
entre dos personas y Dios, el penitente que va con hambre, con sed, y el sacerdote que va jubiloso, gozoso a disfrutar de la administración del sacramento de la reconciliación. Por eso cuando vayas a confesarte, vacíate primero de las cosas que no son de Dios. Reflexiona, porque hay mucha gente que se va a confesar y no sabe confesarse. Oiga, mucha gente que se va a confesar y no sabe confesarse porque no se prepara. Hay que prepararse primero. Bueno, hacer un buen examen de conciencia. Oiga, un buen examen de conciencia. Tener en cuenta lo que significa el propósito de no volver a pecar. El propósito de enmienda, confesar, hacer una buena confesión. Ahí están los elementos de la confesión. Porque hay mucha gente que va a confesarse, pero no sabe confesarse. Cuando usted vaya a confesarse, qué bueno sería que te ponga frente a Jesús Eucaristía, Jesús sacramentado, y diga: Señor, dame la gracia que yo necesito en esta confesión. Porque por eso que mucha gente cae en el pecado y vuelve y cae, vuelve y cae, vuelve y cae. Porque no piensa a dónde vas, ni qué va a recibir. Si usted va consciente de lo que usted va a recibir, si usted va consciente de que va a recibir el sacramento de la confesión, oiga, hermano y hermana, eso es muy fuerte. Y cuando usted recibe el sacramento de la confesión, la presencia de Dios, el poder de Dios se derrama en su vida. Y mire, hay una transformación grande, grande, grande. Porque Dios lo llenó con la presencia de Dios. Porque Dios te inundó con su gracia. Y entonces, al tú recibir esa gracia, tú vas fortalecido y vas lleno. Claro, también el sacerdote también debe cooperar para que el penitente sienta fuertemente la gracia de Dios, la presencia de Dios. Y es hermoso cuando uno se confiesa, que uno siente la gracia de Dios a través del sacerdote. Y cuando el sacerdote levanta la mano: y yo te absuelvo de tus pecados por el ministerio que me ha otorgado la iglesia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué gracia tan grande, qué fuerza tan grande, qué presencia tan grande. Ahí está Dios. Y eso no se puede entender humanamente. Si humanamente entendiéramos eso, no valdría de nada. Eso solamente lo experimenta la profundidad del Espíritu. Y solamente lo experimentan aquellos que están nadando en la presencia viva del Espíritu Santo. Realmente no es un cuento, no es una historia, una fábula, lo que alguien podría llevar al sacerdote cuando se siente en una situación difícil, que es objeción de confesar. Si el pecado lo que lleva no es un chiste, tampoco es un chisme, sino que el penitente va con un corazón dispuesto, contrito y humillado, porque sabe que ha fallado. Y como Dios es misericordioso, llega a su corazón y lo mueve a ir a la confesión. Es verdad, es cierto que un hombre cualquiera, por más que lea Biblia, no tiene el poder y la autoridad para absorber. Alguien podrá acercarse a mí para contarme algo, para una idea, para un consejo, algo, para que darme una dirección rápida, pero yo no tengo el poder y la autoridad de absorber. Eso no es mío. Eso no es mi cargo. Eso no me ha sido otorgado a mí. Pues más que brinque y salte, eso no es mío. Para eso está el sacerdote. Por eso la vocación sacerdotal, el llamado para estar ahí. Es decir, para escuchar a la persona que viene con una carga y con una situación adversa en su interior, que no entiende, pero le está causando muchos males, que es el pecado. Entonces viene al sacerdote confiado en que el hombre que Dios ha puesto a su lado es una persona que se iguala en el pecado, pero que hay una gracia que le diferencia, que le ha sido otorgada y le ha dado la autoridad de absorber. Tampoco es un flyer sketch, hermano, de un sacerdote sentarse a escuchar tantas cosas, una fila de personas con diferentes problemas, situaciones de pecado, y para escuchar ahí. Hay que tener una vocación para eso. Porque si soy yo, aún siendo yo como laico, que me hagan una fila, me llego a cansar. ¿Por qué? Porque no estoy otorgado para eso. No, si no es para mí el problema, necesita una confesión, necesita acercarse a la persona clave para esto, el sacerdote. Bueno, ante el mundo en que vivimos, el desorden que hay, de que se está perdiendo la noción de lo que es el pecado, y caramba, me da mucha pena que gente con la Biblia y que sabe mucho de Biblia no entienda esto. Porque aún una persona que sea muy bibliógrafa, que sabe, conoce la palabra de Dios y búscame aquí, búscame allá, lo que dice la palabra, lo que dice aquello, no sabe interpretar este punto clave sobre lo que es la confesión. Que no es lo mismo que me cuenten algo a que haya una confesión y que haya una absolución de esos pecados y que la gracia llegue a esa persona, el penitente, a la persona que ha sido confesada. Algo interesante. Cuando una confesión se da de corazón, y no quiere decir que no vuelva a pecar,
porque hay una señal muy clave. Jesús cae 3 veces. Está indicando al ser humano que tendrá mucha caída, pero tiene que saberse levantar en el nombre de Jesús a través de la confesión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Entonces, que cuando usted va dispuesto en el nombre de Jesús a recibir, y no está mirando al hombre que está esperándole allí, sino al que Dios ha puesto una gracia especial, una vocación sagrada, santa, le va a escuchar, le va a entender, y en el nombre de Jesús usted va a recibir el perdón. Y lo que se recibe, la paz que se recibe, el aliento, el sosiego, oiga, la gran emoción, alegría y gozo espiritual que se recibe, no se compra con dinero. No es lo mismo llegar al sacerdote en el momento de la confesión y después cuando sale. No es lo mismo. Usted va que no encuentra qué decir. Usted llega que no encuentra qué hablar. Es como si se trancara, hasta se le olvida lo que va a decir. ¿Por qué? Porque es un tranque. Y el diablo hace rato que está acechando para que usted no diga lo que tiene que decir. Y hasta se le trambolea la lengua, se le enreda la lengua porque no encuentra. Y hasta la mente se le borra. Y cuando viene no dice nada. Y quizás el sacerdote no sabe lo que está pasando fuerte y no puede interactuar con usted porque no se ha abierto el espíritu para desahogar lo que lleva. ¿Qué va a pasar? El sacerdote da la solución, claro que sí, por lo que usted le dijo. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a llevar su carga porque después que sea el sacerdote vuelve y se recuerda de nuevo lo que pasó. Ay, no dije esto. Ay, no dije aquello. Lo importante que tenía que decir no lo dijo. Satanás es muy astuto y le gusta poner entonces el paño negro para que usted no pueda aclarar lo que está pasando en su vida y tener entonces ese desahogo total. El resultado será la paz de aquel que confesó su pecado. Dice la palabra, hasta que no confesé mis pecados, según David, en mis huesos se consumían. Es decir, el pecado es un martillo en la mente, en el alma. Eso truena, eso molesta, eso no quita la paz, arranca la alegría, no hay voluntad. La conciencia está martillando día y noche cuando hay un pecado. Entonces hay que pedir a Dios que venga con su gracia a través de la persona indicada que le va a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queda suelto de tu pecado. No lo puede hacer alguien por ahí, por más que se mofe de pastor. Óigalo bien, le podrán contar, le podrán decir, pero no tiene el poder, no tiene la autoridad de decirte, yo te asuelvo. La palabra clave para que usted quede libre y se sienta a flotar en el nombre de Jesús es cuando le dan la palabra clave de decir, en el nombre, yo te asuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que abra el corazón, podrá abrir, dejar que entre la presencia de Cristo. Y ahí viene lo que se llaman los frutos. Los frutos. Las bendiciones que llegan. Las bendiciones que llegan. Porque un hombre confesado bendice a los hijos, bendice a la esposa, bendice a todo el mundo por la paz que lleva. Uno de los frutos importantes del Espíritu. La gracia de poder recibir la confesión. Y entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, el comportamiento hermoso, bonito. Es decir, ya yo experimenté la amargura del pecado. Ahora estoy experimentando la gracia, el gozo de la gracia de haberme confesado. Y entonces vienen ahí los frutos. El gozo, la alegría, disfrutar esa confesión. El cambio de vida, que ya no decías esas malas palabras que ya no dice, que decía ya no lo va a decir, como dice la canción. La novela que veía ya no la veo más. El alcohol que tomaba ya no lo tomo más. La droga que consumía ya no la consumo más. La palabra que decía ya no la digo más. Vean, fíjate, por la confesión. Hermosa es la confesión porque son los frutos. Oiga, son los frutos. El que se confiesa, ahí está el gran propósito, lo que llamamos el propósito de enmienda. El propósito de no volver a caer otra vez, de enmendar lo que hice. ¿Qué significa enmendar? ¿Qué significa propósito de enmienda? Enmendar, curar lo que estaba enfermo. Y entonces ya yo no vuelvo a pecar más. Ya yo no vuelvo. Mucha gente repite pecado hoy, mañana y todos los días la misma confesión porque no hay propósito de enmienda. Yo creo, padre, que en ese sentido, cuando alguien dice, es que yo me confieso y vuelvo a lo mismo. ¿Y para qué me voy a confesar si voy a volver a lo mismo otra vez? Hay otras cosas que hay que curar. Que no hay arrepentimiento. Entonces hay que irse, digamos, a una sanación interior. Claro. Sanación interior. No hay arrepentimiento. Antes de la confesión. No hay arrepentimiento. Si tú dices, voy a caer en lo mismo otra vez, que no hay arrepentimiento. Porque uno de los elementos de la confesión es el dolor de corazón. Me duele haber ofendido a un Dios tan bueno. Y como me dolió, como grité, como lloré, ya no voy a cometerlo más. Me voy a confesar para no hacerlo más. Y viene lo que llamamos entonces el propósito de enmienda. Y es fácil, porque cuando una persona está mal por el pecado, anda decepcionado, anda en la calle que no sabe a dónde va. Triste, se ve triste, viejo, como borracho, desanimado, sin fuerza, sin ánimo, sin espíritu, porque anda en el pecado.
Pero cuando uno se confiesa es como revestirse de un hombre nuevo, como dice el apóstol Pablo, revestirse de un hombre nuevo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios descendió, porque la gracia de Dios llegó. Y entonces viene el fruto, la alegría, el gozo, el compartir, el no volver a repetir eso que se decía más, el comportamiento. Ya no es el mismo hombre o la misma mujer en la casa, ese hombre peleón que todo el tiempo estaba peleando. Ahora, al confesarse, ya es diferente. O esa mujer que todo el tiempo andaba peleando, ya es diferente. Porque ya se confesó. La gracia de Dios descendió. La gracia y la presencia de Dios llegó. Y entonces todo se regenera, todo se limpia. Bendito Dios por la bendita confesión. Bendita confesión. Y es la gracia. Padre, vamos entonces a observar entonces lo que es un video del Papa Benedicto, Papa Francisco, con lo que es un tema de la confesión. Papa de la historia, Papa que en su dinamismo papal y su servicio a la iglesia, como cabeza de la iglesia visible, nos muestra. Vamos a ver este video. Los participantes en el curso anual de la Penitenciaría Apostólica se reunieron con el Papa en la víspera del segundo aniversario de su elección. Ho il vivo piacere di porgerle un deferente e filiale saluto che si traduce in preghiera per la sua persona e per la fecondità del suo ministero petrino alla vigilia dell'anniversario della sua elezione. Auguri. Ante este grupo de expertos sobre la confesión, el Papa le recordó algunas claves sobre cómo se debe administrar este sacramento. Dijo que no se puede ser confesor de manga ancha, pero tampoco un rígido, porque ninguno de los dos es misericordioso. I sacramenti, come sappiamo, sono il luogo della prossimità e della tenerezza di Dio per gli uomini. Quello della riconciliazione rende presente con speciale efficacia il volto misericordioso di Dio. Francisco dijo que la confesión no puede ser un interrogatorio molesto e invasivo. Es un encuentro rico de humanidad en el que se intenta reparar el mal cometido. El buen confesor, subrayó el Papa, sabe que él también es pecador, pero trata como un hermano al penitente y lo acompaña en su camino. Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Cuaresma. Cristo te invita a prepararte, unido a Él con oración, ayuno y abstinencia. Recordando su muerte, estaremos listos para vivir una Semana Santa donde milagrosamente comprenderemos el amor de Dios por los hombres. Acercarnos al Señor, y para favorecer este acercamiento encontramos en ella lo que son los signos cuaresmales, y dentro de estos signos cuaresmales encontramos, por decirlo así, más que un signo, es el sacramento de la reconciliación. Es ahí que en este sacramento de la reconciliación
podría uno como sacerdote hacerse la pregunta si uno es digno de administrar este sacramento de la reconciliación. Y podemos decir que hay que decir la palabra del centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Entonces, parodiando estas palabras, uno no se puede creer digno de administrar este sacramento en el que el ser humano se reconcilia con Dios, sino que esto es por pura gracia de Dios. Entonces, más que todo es dar gracias a Dios, porque se vale de lo humano para reconciliar lo humano consigo. Y en esa tarea uno presta, por decir así, un servicio. Uno se pone a la disposición del Señor para que el Señor, por medio de uno, que es su criatura, algo así como llamaba Santo Tomás de Aquino, dentro de las 5 vías para llegar a Dios. Entonces Santo Tomás de Aquino habla de la causa segunda. El ser humano viene siendo como una causa, esa causa segunda para llegar a Dios. En este proceso de reconciliación, el sacerdote presta, por decir así, su persona, su entendimiento, sus capacidades, que no son propiamente suyas, sino que Dios le ha dado. Pero Él la pone en el mismo servicio para que el Señor entonces se valga de eso para llegar al mismo ser humano. Y uno como sacerdote ha de sentirse entonces en la total disponibilidad para el Señor, y al mismo tiempo en la que uno como sacerdote buscar siempre llenarse de Él, buscar siempre alimentarse de Él, buscar siempre la fortaleza que viene de Él. Y en la medida en que se busca lo que viene de Dios, entonces podemos dar lo que de Dios hemos recibido y llenarnos de Él para poder darlo. Administrar, por decir así, el sacramento de la reconciliación ha de ser para uno como sacerdote dar de lo que uno ha recibido, y al mismo tiempo ser ese medio por el que Dios puede llegar a otro. Pues más que todo sentirse un siervo a la disponibilidad del Señor, parodiando las palabras de María: hágase en mí, es decir, que se pueda hacer en uno lo que Dios quiere para Dios. Entonces, tener ese encuentro con el hermano o la hermana que busca reconciliarse. Y en esta vida sacerdotal es al mismo tiempo un agradecer a Dios porque ha escogido el ser humano para llegar al mismo ser humano. En este servir al Señor para reconciliar al ser humano, también aquí aquella expresión del Evangelio: médico, cúrate a ti mismo. El sacerdote también debe de confesarse. Y la pregunta es podrían hacer la pregunta: ¿y por qué el padre debe de confesarse? ¿Por qué el sacerdote debe confesarse? Porque es pecador. Y como pecador, como criatura de Dios, él debe también de confesarse. Y nos hacemos la pregunta: ¿y con quién se confiesa el sacerdote? Con otro sacerdote, ya sea sacerdote u obispo, pero siempre se va a dar esta reconciliación. Es decir, el sacerdote al mismo tiempo es reconciliado con Dios por medio de otro sacerdote, y quien también administra válidamente el sacramento de la reconciliación. Y por eso el sacerdote ha de confesarse, porque él también peca. Es decir, no es un santo, no, también comete sus errores, como decimos al iniciar la Eucaristía, de pensamiento, de palabra, de obra y omisión. También el sacerdote debe de vivir el sacramento de la reconciliación, y ha de vivirlo también de forma frecuente, pues para estar lo humanamente digno posible para realizar el sacramento de la Eucaristía, y también realizar el sacramento y administrar el sacramento de la reconciliación. Pues en la medida en que buscamos estar en gracia de Dios,
pues entonces eso es una expresión del significado, de la vivencia y de la experiencia de la relación con Dios y de la espiritualidad. Pues es por esto que el sacerdote también recurre al sacramento de la reconciliación y lo hace por medio de otro sacerdote u obispo, y así también nos reconciliamos con nuestro Padre para estar más dignos en el servicio de la reconciliación. Gracias por la fe, gracias por la vida, gracias por sentir que me quieres cada día, gracias por sentirte cuando más sufría, gracias por bañarme en el mar de tu alegría. Gracias por la fe, gracias por la vida, gracias por sentir que me quieres cada día, gracias por sentirte cuando más. Veamos entonces otro elemento importante en la cuaresma. Cada elemento de lo que estamos diciendo se repite en toda la cuaresma. El ayuno, importante. El ayuno tiene una característica especial en este tiempo hermoso de cuaresma. Porque Jesucristo nos dice la palabra que fue en 40 días y 40 noches a ayunar. Oiga, a ayunar, indicando 40 días y 40 noches en ayuno. Ayuno, indicando el ayuno fortalece el espíritu, el ayuno fortalece el alma. Y como estamos hablando de la importancia de cada signo cuaresmal, bueno, mucha gente dice, bueno, pero yo pasé el día completo sin comer, eso no vale. Si no lo ofreció, no vale, eso no vale. Ahora, si usted dice, bueno, yo voy a ayunar hoy, voy a dejar de comer hoy, y eso lo voy a ofrecer por tal situación, eso sí vale. El ayuno tiene una importancia tan grande, tan hermosa, porque los santos ayunan mucho. Y hay mucha gente que ayuna porque le ve importancia. El ayuno hace alejar todas insignias del enemigo. Bendito sea Dios. El ayuno permite, querido hermano, la fortaleza del alma. Cuando ayunamos, estamos permitiendo que el enemigo no se acerque a nuestra vida. Y entonces hay mucha gente que tiene que ayunar. Bueno, el ayuno va en contra de la comodidad de la carne. Por eso es que el ayuno viene precisamente no a atacar, sino a castigar. Es la palabra la carne. Porque el ayuno es yo pasar hambre, ofrecer tal cosa que me gusta, eso es el ayuno. Yo dejar de comer o abstenerme de cosas que me gustan, precisamente porque necesito fuerza espiritual. Y hay mucha gente que cuando va de retiro hace ayuno, o cuando viene una situación fuerte hace un ayuno. Bueno, yo por ejemplo que siempre estoy orando por los espíritus inmundos, o estoy por las personas que andan con espíritu inmundo, hay que ayunar y hacer penitencia para que la fuerza del ayuno nos fortalezca para reprender al enemigo. Y entonces el ayuno es como abstenerse de cosas que me pueden gustar, o yo abstenerme de cosas que pueden alimentar la carne. Entonces viene entonces a castigar la carne. Cosas que me gustan, yo me abstengo a eso, Nelson. La palabra de Dios en Levítico 16:29 nos dice: será este para ustedes un decreto perpetuo. En el mes séptimo, el día 10º del mes ayunarán, porque en ese día se hará una expiación por ustedes para purificarlos. Ayuno significa abstenerse de cualquier situación que es gustativa al cuerpo, gustativa a los pasajeros, al confort, a la carne. Entonces, el mismo Yahvé pide ayuno a su pueblo. En el libro de Joel, versículo 1 al 13, vengan, pasen la noche en saco, silicio, instrumento de penitencia, es decir, someterse a cierto sufrimiento por causa de la palabra, por causa del Señor. Por lo tanto, promulguen un ayuno. Joel 2:12, más ahora, oráculo de Yahvé, vuelvan a mí de todo corazón con ayuno, con llanto, con lamento.
Desgarren su corazón y no sus vestidos. Vuelvan a Yahvé su Dios. Esto es un clamor, hermano, que está sucediendo. Y esto pues se proclamó hace tantos siglos atrás, tantos años atrás, en el Antiguo Testamento. Y hoy el Señor sigue clamando por sus derechos en el corazón del ser humano. Volverse a Dios. ¿Por qué? Porque es demasiada la maldad, es demasiado el desastre, los crímenes, la muerte, los desórdenes, violaciones, todo lo que está ocurriendo. Es bíblico. Pero ¿qué está pasando? Que el hombre se ha hecho el ciego y hasta se está pretendiendo hasta descartar la palabra de Dios por lo que un ser humano pueda decir por un decreto de ley, que no es más que una ley de muerte. Pero ese es el jefe del pueblo y se descarta muchas veces la palabra de Dios. Ayuno, atenerse de situaciones. Cabe aquí lo que es no comer carne. Lo que usted atenerse de lo que a usted le gusta. Pero encuentro en la calle mucha gente burlona que está en la iglesia, pero no se somete a lo que la iglesia le propone para el bienestar propio de esa persona. Son gente que no reciben. Son gente que no están dispuesta a que Dios haga una obra. Quiere que Dios les sana, pero están dispuestos a seguir al Dios que sana. Quieren acercarse a Dios, pero cuesta las exigencias del maestro. El ayuno no es más que fortificar el interior. Esto no se trata de fortalecer el cuerpo, es de fortalecer el alma. Si alguien quiere fortalecer el cuerpo, váyase a un gimnasio, empiece a hacer lagartija, empiece a levantar pesas, haga lo que usted quiera. Beba Gatorade, beba la vitamina que se requieren, póngase fuerte, pero eso no es lo que Dios quiere ni le agrada. Dice la palabra, a Dios no le gustan los músculos del hombre ni la fuerza del caballo. Le agradan al Señor los que le temen y los que en su amor esperan. Es decir, ser fortalecido espiritualmente es ser un gigante en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque allí donde están, hermanos, es donde Dios quiere librar la batalla, muy dentro de ti. Es donde hemos sido débiles. A través del ayuno, el Señor viene a fortalecer lo que no entendemos, lo que no podemos enfrentar. ¿Por qué hay tanta gente débil? Es que yo no puedo estar sin esto. Es que yo no puedo sin aquello. Es que yo no puedo. Es que yo soy así. No, hermano. Sacuda esa cabeza y déjese tocar por Cristo Jesús. Mueva su corazón. Busque lo que es bueno y agradable para el alma y decida por la obra de la ayuno, tenerse de situación. Es decir, no es un relajo de la iglesia, no es un cuento de la iglesia. El poder separar un día a la semana o 2 días a la semana, de acuerdo como usted quiera, si quiere hasta los 40 días como usted quiera, más beneficios recibirá usted. Pero abstenerse un día o 2 en la semana de comer esto o aquello no es rechazar el mosquito y tragarse el camello. No, porque el beneficio lo recibe aquel que sabe obedecer y le dice que sí al Señor. Señor, yo ofrezco esto por esta situación familiar, personal, usted mismo como mujer u hombre, a nivel de familia. Yo ofrezco, Señor, este ayuno para que se rompa esta cadena. Yo ofrezco, Señor, este ayuno por mi esposo. Yo ofrezco este ayuno por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, que ustedes saben lo que anda. Entonces, usted le ofrece ese ayuno a tenerse. Es capaz de pasar hambre. Nadie tiene que enterarse de eso. Eso es usted y el Señor. Usted es capaz de pasar hambre. Es pasar de que le dé un dolor de cabeza porque no ha comido. Pero usted sabe por qué lo está ofreciendo. Y si ese dolor basta, si ese momento de atención, de comer lo que a usted le gusta, basta para que ese hijo vuelva o para que ese esposo se reconcilie, usted ganó la batalla. Porque de ahí en adelante usted será una roca inconmovible en el nombre de Jesús por atenerse y por hacer frente al gusto de la carne para fortalecer el espíritu. El ayuno, ya Nelson hablaba, mortifica la carne y eleva el espíritu. Es interesante mirar esto. Así como mortifica la carne, indica que contradice las obras de la carne, el ayuno, porque va a favor del espíritu. Por eso eleva el alma, purifica el alma. Decía San Agustín hermosamente, decía él, el ayuno purifica el alma, eleva el espíritu, sujeta la carne al espíritu, da al corazón contrición y humildad, disipa las tinieblas de la concupiscencia, aplaca los ardores del placer y enciende la luz de la caridad. Bendito sea Dios. Qué bonito, como habla San Agustín. Por eso, el ayuno contradice mucho lo que es la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Bueno, sencillamente el placer, el hedonismo. Ahí está la concupiscencia. Y entonces el ayuno viene a fortalecer, no la carne, sino el espíritu.
Bueno, y entonces, si no hay ayuno, ¿qué es lo que significa? Entonces, hermano y hermana, esto no es por vanidad, ni es tampoco decimos como, porque el hombre quiere. No, 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 no. Sencillamente, nosotros ayunamos porque sentimos que el ayuno nos eleva, nos fortalece, nos acerca a Dios, nos contradice o nos lleva precisamente a alejarnos de la concupiscencia, del placer, de la carne. Hay mucha gente que anda para arriba y abajo. Bueno, nunca tiene un ayuno, nunca dedica tiempo a Dios. Entonces, mortificar la carne, castigar la carne con el ayuno significa, bueno, que entonces yo estoy permitiendo que se purifique mi alma. Por eso, cuando hacemos un ayuno, cuando dejamos de comer lo que me gusta. Por ejemplo, me gusta mucho la carne. Dice la iglesia, bueno, como me gusta mucho la carne y como es un alimento muy especial, vamos a renunciar los viernes a la carne. La Virgen dice la Santísima Virgen, miércoles y viernes. La iglesia dice, vienen los viernes, como para castigar la carne, como para mortificar la carne, para mortificar la concupiscencia, el placer, el hedonismo. Mucha gente que vive siempre andando en la carne, que siempre está en discoteca, que siempre está comiendo bueno, que siempre anda con aire acondicionado, que nunca hace un sacrificio. Oiga, nunca hace un sacrificio. Y entonces viene a indicarnos nosotros cuando ayunamos que la presencia de Dios crece en aquellos cuando ayunamos. Crece cuando nosotros hacemos un ayuno bien hecho y lo ofrecemos, bendito sea Dios. Y entonces eso es hermoso, es bonito. Si a alguien le parece que estos son puros cuentos, entonces, para que no le quepa duda, vaya y léase a Lucas 4:2. Lucas 4, versículo 2. Jesús tentado en el desierto, 40 días, 40 noches, sin comer ni beber nada. Al final sintió hambre, y eso es lo que nos pasa a nosotros también. Entonces, la bendición que Dios trae, también los apóstoles practicaron lo que es el ayuno en Hechos 13:3. Capítulo 13, versículo 3, lo practicaron. ¿Por qué? Porque ya Jesús se lo había pedido. Ayunen. Esto para hacerle frente al enemigo. Quien no es fuerte en el espíritu, por eso se ve atareado. Por eso hay gente que son perseguidas por brujería, hechicería, ocultismo, espiritismo. Son zarandeados. En los negocios le va mal. Porque no están trabajando con Dios, no están trabajando con aquel que da vida, con aquel que nos ha dicho, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces el ayuno nos va a nosotros a fortalecer en el espíritu, a saber conquistar lo que es de Dios y a rechazar lo que el mundo nos ofrece. Por eso Jesús lo dijo bien claro. El evangelio en el epístola de Juan, primera de Juan. El mundo odia a Dios y a lo suyo. ¿Por qué el mundo odia a Dios y a lo suyo? Porque el mundo tiene una corriente que eso no tiene madre. Una corriente, puerta abierta, ancha y espaciosa. Pero la puerta que conduce al reino dice que es estrecha y son pocos los que dan con ella. Porque hay sometimiento, hay que someterse. No es fácil, pero tampoco es imposible. De tal manera, hermanos y hermanas, que esta palabra hecha vida, lo que está proponiendo es que en este tiempo pueda mucha gente volverse a Dios. Y qué lindo cuando una iglesia está repleta, porque hay gente con hambre de Dios, con deseo de Dios, deseo de confesarse, deseo de adquirir paz en su interior. Hay un problema y que el Señor viene a través de un instrumento, un ser humano, y le pone una palabra y usted comienza a sentir la paz y comienza a sentir el gozo de saber que lo que le estamos diciendo, le estamos orientando, usted comienza a tener una respuesta que viene de Dios. Y si usted está dispuesto a recibirlo, entonces la palabra de Dios se está calando en su interior. Y el ayuno que le va a proporcionar entonces esa fortaleza interior, esa es la que usted va a más adelante te va a decir el gran testimonio. Me abstuve y el Señor me bendijo. Para los glotones es difícil ayunar. No es fácil, padre. Los glotones, esos comelones que viven gordos, barrigones, esos barrigones, esos glotones que tanto comen, que nunca hacen un sacrificio. Hagan sacrificio, ayunen. Tanta gente gorda, una ponchera de glotones todo el tiempo frito comiendo, verde con que carne todo lo que se lo quieren comer hasta con los ojos. Por Dios. Pero eso es el ayuno. Tiene el ayuno, el fruto es interesante. Esto sí es bueno. No, ahí comiendo. No, el ayuno viene como a frenarnos. Viene como a hacernos reflexionar. Pasemos entonces a un video que tenemos del ayuno. El ayuno que a Dios le agrada.
Ayuna de juzgar a otros. Llénate del Cristo que vive en ellos. Ayuna de soltar palabras hirientes. Llénate de frases que purifican. Ayuna del descontento. Llénate de gratitud. Ayuna de enojos. Llénate de paciencia. Ayuna de pesimismo. Llénate de optimismo. Ayuna de quejarte. Llénate de apreciar lo que te rodea. Ayuna de presiones que no cesan. Llénate de oraciones. Ayuna de amargura. Llénate de perdón. Ayuna de egoísmos. Llénate de comprensión a los demás. Ayuna de desaliento. Llénate de esperanza eterna en Jesús. Ayuna de todo lo que te separe de Dios. Llénate de amor. El ayuno que yo quiero es este. Suelta las cadenas injustas, desata las correas de yugo, deja libres a los oprimidos, acaba con todas las opresiones, comparte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, dale ropa al desnudo. Entonces invocarás al Señor y Él te escuchará. Isaías 58. Sabemos que en nuestra vida de fe no debemos esperar lo que es la Cuaresma para dedicarle nuestra vida al Señor, para vivir para Él, para ser como Él. Pero nuestra Iglesia Católica es rica en signos y símbolos que nos llevan a vivir mejor cada día. Y uno de ellos, uno de los momentos fuertes de nuestra Iglesia Católica es la Cuaresma, esos 40 días de dedicación y entrega, de reflexión, de pararnos, de hacer un acto en nuestra vida para nosotros revisarnos más que los días comunes para llegar a la Pascua de Resurrección. Sabemos que debemos vivir todos los días una muerte y una resurrección, que debemos morir a nosotros cada día, pero la Cuaresma nos invita a hacerlo ya más dentro de nosotros. Y sobre todo, como me decía una persona ayer, que debe ser todos los días, es cierto, pero hay personas que no lo piensan así y nos sirve la Cuaresma para que esas personas se acerquen a la iglesia. Y no sabemos en qué momento de eso el Señor lo toca grandemente. Nosotros, de lo que a mí me hace y lo que yo hago en mis 40 días de reflexión profunda, es dejar a un lado muchas cosas que me gustan hacer y que me reprimo en esos días y se lo ofrezco al Señor. Por ejemplo, si me gusta comprar cosas, yo dejo de comprarlas y con ese dinero hago muchas obras, de las tantas obras que el Señor me pone cada día. En esta Cuaresma, el ayuno para mí es importantísimo, pero el ayuno que nos manda el Señor, no dejar de comer cosas, el que lo quiera hacer porque es bueno, porque todo ayuda, pero es el ayuno de desprendernos de nosotros, el ayuno de vivir para Él, el ayuno de revisarme cuáles son mis debilidades como ser humano y dejarla cada día irla mejorando. En esta Cuaresma específicamente me he dedicado muy de lleno a la riqueza que hay en las cárceles
cuánta gente buena, cuánta gente necesitada, cuánto apostolado. Es algo que para mí ha sido una experiencia maravillosa, lo que estoy viviendo, dedicándome en estos 40 días, y siempre lo haré para las cárceles. Por eso el ayuno, y siempre he visto que cuando hago un ayuno bien llevado, se manifiesta la gloria de Dios a través de eso. La confesión, pues ni hablar, porque la confesión es lo que nos ayuda a morir, a ser humilde, a bajarnos, a buscarnos dentro y a ser mejor cada día. Y nos sentimos tan ligeros cuando nosotros volcamos todo aquello que llevamos, o por lo menos tenemos la intención. Si no tenemos, bueno, grandes cosas, gracias a Dios, pero sí que el Señor se manifieste y nos siga llenando con su Santo Espíritu. ¿Y qué decir de la comunión? Yo le doy gracias al Señor porque he tenido muchos milagros eucarísticos en mi vida, porque creo fielmente en ese pedacito de pan que en la transustanciación se convierte en el cuerpo de mi amado Jesús y en la sangre de Él. Yo sé que cuando yo entro, una gente de alabarse con esa sangre de Jesús en la Eucaristía, cuando se está elevando, yo les invito a que verdaderamente se sumerjan y sumerjan las personas, sobre todo las personas que más daño no han hecho. Sumérjalo en la sangre de Cristo en ese momento que se está elevando, y usted verá cómo la gloria de Dios se manifiesta cada día, en cada acto, en cada todo lo que son los símbolos y los signos. ¿Cómo no decir de ese miércoles de ceniza? Lo que representa que del polvo naciste y en polvo te convertirás. Que sabemos que somos polvo, que lo único que nos da valor es la gracia de Dios en nuestra vida. Y así vamos siguiendo, porque la pasión, esos viacrucis, a mí específicamente me gusta hacerlo sola, me gusta dedicarme a algunos a mí, donde meditamos cada paso de la pasión de Jesús. Esa pasión que nos llena de fortaleza, esa pasión que yo te invito a que hagas un Vía Crucis, y cuando tú tengas muchas situaciones y de verdad vives con fe cada estación del Vía Crucis, cuando vas por mitad del Vía Crucis, ya tú le pides perdón al Señor, porque tu carga es muy ligera comparada con la que nuestro Maestro, nuestro amado, llevó por nosotros. Y así cada una de todo lo que va pasando en estos 40 días que nuestra iglesia, que es rica en todos sus signos y símbolos, que son los que nos van acercando, porque no todo el mundo tiene el privilegio de entender la palabra. Y entonces hay muchas personas que necesitan esos signos y esos símbolos. Vamos creciendo en la fe, vamos buscando en la palabra, vamos diciéndole al Señor que nos aumente la fe, que cada vez que tenemos un milagro eucarístico, cada vez que tenemos un momento de paz, cada vez que tenemos un encuentro con Jesús, vemos cómo la vida nos va cambiando. Y cuando nosotros cambiemos, el mundo cambiará a nuestro alrededor. Te invito a que vivas. Tantas personas necesitan de ti, tantos enfermos, tantos que están en una cama que no pueden ir a la iglesia. Dale una palabra de aliento y de consuelo. Y te invito que vaya a descubrir la belleza que el Señor tiene a través de la transformación de tantos hombres y mujeres que hoy están privados de la libertad. Que Dios te bendiga y que celebremos una Pascua de resurrección todos felices, y que quitemos la piedra del sepulcro que no nos deja ver a Jesús. Hermanos y hermanas, después de contemplar este video que hemos observado, que nos ayuda a nosotros a ir realimentando lo que vamos diciendo también, es interesante que en los pasos que estamos dando y lo que en los signos importantes dentro de la Cuaresma tenemos el punto, la cruz. Quien no esté dispuesto a cargar la cruz no puede pedir que le den gloria. Sencillamente. Quien no está dispuesto a cargar la cruz, a tomar la cruz del sufrimiento y a saber que ocurre lo que tiene que ocurrir en nuestra humanidad pecadora, y que por ende esto nos ha llevado a vivir en la cruz. Jesús no la tomó por lujo, sino porque había un pueblo que no conocía, había un pueblo que no estaba en sintonía
Y como Jesús era el Hijo de Dios, para poder restablecer lo perdido en la humanidad, Él tiene que entregarse. Y al entregarse, haciendo la voluntad de su Padre, toma la cruz. La cruz significa tu carga y mi carga. La cruz significa los tormentos de cada día. La cruz significa todo aquello, hermano, que pasamos, las torturas y sufrimientos que pasamos. Esa es la cruz que Jesucristo quiere cargar. En una palabra, el pecado que nos mata, que nos hiere, que nos aniquila y que no nos deja ver ni experimentar la gracia de Dios. Por lo tanto, en Mateo 10:38 dice: el que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Y tanta gente perdiendo la vida de balde, no por causa de Cristo, solamente por andar en el medio, por andar brincando, por andar en el pecado, por andar en el confort, por andar en una vida buena, porque como la vida es corta hay que disfrutarla. Anda, caramba, y ahí pierde todo. Oiga, qué precio el suyo, qué precio. ¿Por qué causa murió? Murió por el pecado, murió por un gusto, murió por un rato, murió por un placer, murió por andar en el medio buscando nada, solamente por no atenerse de la riqueza, por no atenerse de la carne y llenarse en el espíritu. Fracasó sin cruz. Hoy Jesucristo nos propone la cruz como un método de que el sufrimiento llevado con Él tiene un buen final, un buen puerto. El Señor nos propone que al tomar su cruz, ayudar a cargar la cruz, es cuando se alivian nuestras cargas. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, llevando pesada carga, que yo los aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Es palabra de Dios, es palabra de vida, es palabra del mismo Jesús, hermano, que se nos está proporcionando para que en nuestras quejas y nuestras cargas diarias podamos tener en quién depositar mis cargas, mis cruces de cada día. ¿De qué tamaño es tu cruz? No sé de qué tamaño. ¿En quién ha puesto tu confianza para llevar esa cruz? Tampoco lo sé. Pero si la pones en Jesús, ¿qué va a suceder? Que te vas a sentir realizado, te vas a sentir que a pesar de que hay tormento, te vas a sentir, bueno, la prueba que Dios permite, va a decir: caramba, Señor, yo sé que soy probado. En esta prueba, yo sé que tú me estás mostrando tu gran amor. No es para que yo me pierda, sino para que yo me fortifique más y que yo entonces pueda llevarte al final la cruz que tú has permitido que yo lleve. Es importante mirar la cruz como lo es. Es el signo o el símbolo y la señal principal del cristiano. Cuando hay una cruz, decimos: ahí hay un cristiano católico. Eso nos califica. Inmediatamente sabemos, la cruz es el símbolo y la señal del cristiano. Bien, entonces en la Cuaresma, la cruz es un símbolo muy especial, pero muy especial. Bueno, sencillamente porque desde que empezamos Cuaresma, empezamos con la cruz. Pero como indicando, la cruz hay que tomarla cada día. Mire, la cruz hay que tomarla cada día. ¿Y por qué nosotros cargamos con la cruz? ¿Por qué andamos siempre con la cruz? ¿Por qué amamos tanto la cruz? Porque la cruz nos recuerda la pasión de nuestro Salvador Jesucristo. Es como el memorial de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque murió en la cruz. Y nosotros de eso no podemos olvidarnos. Por eso siempre decimos: el matrimonio es una cruz. No es algo despectivo, sino una manera de indicar que el matrimonio es difícil. Es difícil, pero hermoso, porque es cargar con la cruz de Cristo el Señor. Hermoso, porque usted dura 50 años con una mujer o con un hombre, y 30 y 20, no es fácil. Yo me imagino que no es fácil. Viendo todos los días la misma cara, todos los mismos, no es fácil. Todos los días la misma cara, no es fácil. Pero ahí está la hermosura de la cruz, la gracia de la cruz. Para poder cargar con la cruz, hay que cargar con la gracia de Dios. Hay que llevar la gracia de Dios. Y entonces Jesucristo, que murió en la cruz, como indicando, en la cruz clavé todos los pecados de la humanidad. La cruz significa la gloria de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Y cargar con la cruz significa entonces yo cargar con mis debilidades, yo cargar con las pruebas, yo cargar con los sufrimientos, con los gozos. Esa es la cruz. Hermosamente es la cruz. Como indicando, yo no puedo, querido hermano y hermana, si el Señor me encargó llevar mi cruz, no puedo estrellar mi cruz, tirar mi cruz al suelo. Tengo que cargar mi cruz, como indicando, la cruz siempre me lleva a la presencia de Dios. Como indicando, querido hermano, yo no puedo permitirme como abandonar mi cruz,
Si el Señor me permitió, oye, me permitió, tiene que ser fiel en tu sacerdocio. Una cruz, tengo que llevarlo. Si a Nelson como padre de familia le dijo, oye Nelson, tú te casaste por la iglesia y con esa mujer y tienes unos hijos, vive fiel. Una cruz hermosa, indicando la cruz es pesada, pero hay que llevarla. La cruz cuesta, pero hay que llevarla. La cruz es difícil, pero hay que llevarla. Es el amor de Dios. Y entonces Cuaresma nos viene a recordar eso. Que toda la penitencia, que los ayunos, que los sacrificios, la mortificación es una cruz. Una cruz. Y hay que llevarlo. Y entonces eso purifica, eso levanta, eso nos ayuda. Jesucristo cayó 3 veces, como indicando, me caeré, pero me levantaré. Como indicando, las veces que nos caemos, debemos de levantarnos bajo el peso de la cruz. Y es hermoso entonces. Y entonces yo no puedo permitirme yo vivir sin cargar con amor la cruz. Yo no puedo permitirme andar sencillamente, no, dándole gusto al cuerpo, dándole gusto al mundo, sin hacer un sacrificio. La cruz es un sacrificio. Porque nos estamos recordando cómo Jesús fue azotado, escupido, pisoteado, maltratado y matado en la cruz. Clavado en la cruz. Fíjese, es que hermoso. Como indicando, he de morir en la cruz. El que muere en la cruz podrá resucitar. No hay resurrección sin cruz. No lo hay. Atención es. No hay resurrección sin cruz. La cruz es una gloria de Dios, una gracia de Dios. Y cuando vivimos la cruz, estamos intentando entender entonces que como cristiano he de imitar al maestro. Aquel que me enseñó a vivir la cruz. Aquel que me enseñó a llevar la cruz. Aquel que me enseñó a callar. Porque la cruz, ¿qué lleva la cruz? Mucha madre, muchos padres, muchos esposos no se soportan. Si tú me dices, yo te digo. Y entonces, ¿dónde está tu cruz? Si tú me peleas, yo te peleo. ¿Dónde está tu cruz? Si tú me odias, yo te odio. ¿Dónde está tu cruz? Si tú eres enemigo, yo soy tu enemigo. ¿Dónde está tu cruz? Porque la cruz se lleva con amor. Oiga, la cruz se lleva con amor. Si tú me odias, yo te amo. Si tú me hieres, yo te sano. Oiga, qué bonito, ¿eh? Esa es la cruz. Eso es saber llevar la cruz. Si tú me dices una mala palabra, yo te digo una palabra de amor. Esa es la cruz. Como indicando, si yo ando viviendo la cruz, llevando la cruz, yo no puedo responder con grosería a aquel que me habla mal. No, jamás. Lo contrario, Jesús respondía con hermosura, con palabras dulces. Perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. Como indicando el perdón para ellos. Y si él perdía el perdón para el Padre es porque él también lo perdonaba. Esa es la gracia de la cruz. Y hay que aprender a llevar la cruz. Hay mucha gente que no sabe llevar la cruz, que vive por tiempo peleando. Si tú me dices, yo te digo. Si tú me das, yo te doy. Si tú me odias, yo te odio. Si tú eres mi enemigo, yo también. No, esa no es la cruz. Ahí no estamos respondiendo con la cruz. No, eso no es la cruz. El símbolo hermoso de la cruz nos enseña a vivir con amor la gracia y la presencia de Dios. Nos enseña a sentir, hermano y hermana, que el amor de Dios siempre está con nosotros y que siempre va con nosotros. Qué alegría tan grande, qué gozo tan grande. Esa es la hermosura de la cruz. Y cuidado, hermanos y hermanas, porque mientras la iglesia predica lo que es el sentido de la cruz, hay otro grupo que en este tiempo está evangelizando al revés. La cruz es una maldición. Jesús se hizo maldito. ¿Y cuántos cuentos? Salen por ahí otros evangelizadores evangelizando torcidos, que no son capaces de reconocer las barbaridades en su vida, pero tampoco están dispuestos a sufrir. El día que comiencen a sufrir, dejan de andar en el medio. El día que comiencen a sufrir, la conciencia le va a remorder porque han enseñado mal. La cruz es un evangelio. Y dice la palabra en 1 Corintios 1:18 que es fuerza de Dios. Oiga bien, dice, no deja de ser locura para los que se pierden, pero para los que somos salvados es poder de Dios. En la cruz es donde se conoce la fuerza de un ser humano afianzado en Cristo Jesús. Óigalo bien, no puedo descartar mi cruz en la vida espiritual, porque yo llevo mi cruz. Y cruces que a veces molestan, cruces que a veces calientan espiritualmente. Pero cuando damos cuenta que Jesucristo pasó más por mí, entonces yo no tengo más que humillarme y llevar mi triste y pobre cruz hasta el final. Es fácil, es difícil, pero no es imposible. No es imposible. De tal manera, hermano, que para aquel que sabe cargar la cruz de Cristo, sabe cargar la cruz de su sufrimiento, es fuerza de Dios. Cuidado con aquel que predica un evangelio de confort. Y un evangelio sin sufrimiento, como que todo está en bonanza, todo está bien. Claro, todo está bien cuando yo confío plenamente, mi confianza está puesta en Dios, en Cristo mi Señor.
Yo estoy más que victorioso, más que en victoria cuando confío en el Señor con mi cruz. Porque siempre habrá una cruz que cargar. Siempre habrá una situación que resolver. Siempre habrá algo que remediar. Eso se convierte en cruz. Por eso siempre nosotros como cristianos católicos simbolizamos todo esto con el Via Crucis. Mira cuántos Via Crucis, qué hermoso. Por ejemplo, en este tiempo todas las parroquias, los católicos, hacemos Via Crucis en la calle, como indicando el sacrificio, los pasos de Jesús. Por eso la cruz como que nos lleva a vivir los pasos de Jesús. Y tantos Via Crucis hermosos que hacemos viviendo la gracia de la cruz, porque la cruz es una gracia y hay que vivir esa gracia. Y entonces nosotros cristianos católicos, los viernes todos y otros tantos días de Cuaresma, siempre estamos haciendo Via Crucis, como un tiempo hermoso en la Iglesia Católica que nos permite vivir la gracia de la cruz. Fíjate qué interesante la Iglesia Católica. Por tiempo vivimos la gracia. En Navidad vivimos el nacimiento del Hijo de Dios hermosísimo. Lo proclamamos, lo vivimos, lo predicamos, lo simbolizamos. En la Cuaresma por igual. La cruz, hermosamente. Los católicos nos juntamos todos para cargar con la cruz. Y vamos cargando con la cruz. Y nos arrodillamos como una manera de entender la gracia que Dios derrama a través de la cruz. La gracia que se vive a través de la cruz. Hay muchos católicos que no van a Via Crucis y no les llega la gracia de Dios. Oiga, hermano, vivir un Via Crucis es vivir la gracia de Dios. Y hay mucha gente que no va a un Via Crucis. Hay mucha gente que se le pasa la Cuaresma y no van a un Via Crucis. Caramba, qué pena me da. ¿No sabe usted que usted está renunciando a una gracia tan especial? Porque es un sacrificio. Oiga, Jesús cargó con la cruz como un sacrificio por la salvación de los hombres. Y cuando nosotros cargamos la cruz, hay un gran sacrificio. Y qué bueno que la gente va a borbotones y vamos todos juntos a hacer un gran Via Crucis y hacemos Via Crucis y vamos a un lugar de penitencia. Y nos gusta, bueno, la iglesia simboliza como montaña o lugares altos para subir, como Jesús subió también al monte Gólgota. Así como es como manifestar en nuestra propia vida la vivencia de aquellos tiempos cuando Jesús cargaba la cruz. Claro. Que es nuestra vida, para que nadie venga a creer que está lejos, ni que eso fue en otro lugar. Es la palabra de Dios entre nosotros. El mismo Cristo en su palabra viene a nosotros. Hay algo interesante, el Via Crucis, como palabra así, bueno, lo va a encontrar en la Biblia, pero cuando va a lo que es todo lo que Jesús pasó, pasión y muerte, eso es Via Crucis. Para que nadie diga, no, eso no está en la Biblia, búscamelo, ven, búscamelo. Claro. Pues le vamos a buscar a usted pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Muchos no van a predicar de esto. ¿Por qué? Porque no les conviene. Hablan de los evangelios que tienen es del Antiguo Testamento. Muy fácil, del Antiguo Testamento. Háblame de lo que Jesús quiso mostrarnos. Lo que pasa es que muchos que andan sin cruz y se dejan engañar tan fácil. Quien quiera vivir una vida de confort no puede experimentar que le den bienestar de gloria si no pasa por el mal de su. Entonces, el Via Crucis no es más que todo concatenado, los pasos de Jesús con la cruz por ti y por mí. ¿Cómo tú consideras eso? ¿Una bendición o una maldición? Para mí es una bendición. ¿Por qué? Porque ahí está el precio de mi flaqueza y mi debilidad, de mi humanidad. Ahí está el precio. No fuimos comprando ni con oro ni con plata, sino con la sangre de aquel que se atrevió a caminar. Y ese caminar no fue un show. Ese caminar no fue que, no, yo lo voy a hacer así porque así que queda bien para que se vea bien en la humanidad. No, es que nadie quería montarse ahí. El sirineo allí cargó la cruz, pero no fue porque tenía gusto por llevarla, fue empujones, se le echó al hombro. Pero también Dios tiene un plan con él, por lo menos mirarlo a los ojos y decirle, tú tienes mucha necesidad de también cargar la cruz y descubrir la bendición a través de la cruz. Así que esperamos que ustedes también vayan a sus Via Crucis en este tiempo especial de Cuaresma y pasamos nosotros algunas imágenes importantes que tenemos. En que te ofendí.
te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Dios Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Dios Santo es Dios, Dios Isquios, Santa y fuerte, Dios aparatos eleison, que más, Santo ¿qué más pude hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa, que amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Dios Santo es Dios, Dios Isquios, Santo y fuerte, Dios aparatos eleison, que más, Santo e inmortal, piedad de Dios. Es muy pesada, le cortaré un poco.
cargar le cortaré un poco más. Así será más fácil cargarla. Muchas gracias, mi señor. Utilicen sus cruces como puente para cruzar. Dios nos da la carga que podamos llevar. Cuando Dios nos da una carga, no preguntes el por qué, ya que al final del camino entenderás que fue lo mejor que Dios decidió por ti. Vía dolorosa, triste de Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver el que llevaba aquella cruz. Una corona de frente llegó y los látigos en su espalda él sintió. Mas la gente no entendía el dolor que su pecado le causó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como abeja vino Cristo Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir con su amor por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario fue a morir. Por la vía dolorosa, la furiosa multitud, crucifíquenles, gritaban a Jesús. Mas algunos le lloraban porque amaban al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como abeja vino Cristo Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario fue a morir. La sangre que derramó en aquella cruz por mí fue para mostrarme su gran amor. Por la vía dolorosa, que es la vía
Cuando hablamos de Cuaresma, indudablemente que tenemos que hablar, además de los signos cuaresmales, la importancia de ello que hemos tratado, está la oración, el sacrificio, que es sacrificarse, mortificarse. Está la oración para poder llegar al tiempo hermoso de la resurrección. Como un símbolo especial también la resurrección. Entonces, miremos pues la oración. Importante. Cada vez que hacemos uno de estos o practicamos uno de estos signos cuaresmales, por ejemplo, la cruz, cargar con la cruz, vivir la ceniza, vivir la mortificación, el ayuno, eso como que nos lleva a orar. Porque la oración es como el toque, es como la puerta que nos abre a todo. Porque si yo ayuno es porque yo soy de oración. Si usted ayuna es porque usted ora. Entonces, la oración acompaña el ayuno, la oración acompaña lo que es la mortificación, lo que es el sacrificio. La oración acompaña lo que es la misma ceniza, como ofrecer precisamente el tiempo de Cuaresma. La oración acompaña lo que es cargar con la... ¿Por qué yo cargo con la cruz? ¿A qué me lleva todo esto? La oración me abre a todo esto. Por lo tanto, la oración no es más que el espacio que Dios me permite para yo ofrecer cada signo cuaresmal. Mire qué interesante, ¿eh? Yo ofrecer, Señor, te ofrezco este día de ceniza para que tú me des la gracia para ser humilde. Ya yo estoy orando. Señor, te ofrezco esta cruz, esta penitencia te la ofrezco, esta confesión te la ofrezco, Señor, para que tú me ayudes a cambiar mi vida, a hacer otro diferente. Ya estoy orando. Señor, te ofrezco este vía crucis para que tú permitas que mi familia cambie. Ya yo estoy orando. Y entonces la oración como que nos va alentando, Nelson, y como que nos va ambientando para yo penetrar a la profundidad de cada signo de Cuaresma. Y entonces la oración como que nos va abriendo, son como la sala para ir volando y viendo cada signo cuaresmal como parte y espacio importante en la Cuaresma y en la vida de cada ser humano. Yo no puedo vivir un signo cuaresmal si no oro, si no estoy en oración profundamente con Dios. Porque la oración le va a dar el sentido, el toque a esos signos cuaresmales que yo vivo. Realmente dice que la oración es la debilidad del hombre, es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Esa es la oración, porque en la oración usted arranca lo que está necesitando, siempre y cuando el Señor vea la intención para lo que es la oración. Y cuando se hace de corazón, Dios responde a tu necesidad. Hay oraciones espontáneas, hay oraciones en grupo, hay oraciones privadas suyas, que Dios comienza a bendecirle. ¿Por qué? Porque es un clamor de su corazón. Y dice, entonces la palabra dice que el Espíritu Santo que hemos recibido gime inefablemente ante Dios, ante nuestras necesidades. Nadie pide por pedir, oiga bien, nadie pide por pedir. Y cuando se pide algo, siempre surge una palabra de orientación para el que pide y ora también. Cuando necesita que se haga una cadena de oración, que se ore por alguna necesidad, le orientamos. Porque hay gente que le gusta pedir pero no busca, pero no se acerca. Entonces, ¿hacia dónde vamos? A orientar, a que usted también es parte de pedir al Señor, de orar al Señor. Múltiples maneras de orar, en alabanza, en cántico. Dice que el que canta ora 2 veces. Es decir, para gente que no sabe cantar. Y si no sabe cantar, pues es fácil de orar. Hable con Dios. Vaya a su habitación, enciérrese allí, póngase de rodillas, pida al Señor una bendición. Vaya al Santísimo, que hay un banco esperándole allí, que está vacío hace mucho tiempo y ese es suyo y no ha ido a ocuparlo. Usted no tiene nada que decir, póngase ahí, que Dios sabe quién está ahí. Y la conciencia, aunque esté alborotada, aunque se sienta callado y un alboroto por dentro, Dios sabe de sus alborotos y eso comienza a bendecirlo, sin tener que decir nada. Pero la invocación, la oración de invocación al Señor en medio de una situación, ya sea por bienestar o sea por alguna situación adversa en su interior, pida al Señor. Usted va a comenzar a abrir sus brazos. Señor, aquí está mi vida. Si mira esta situación, Señor, solo en ti pongo mi confianza. Hay gente que se le ha trancado el juego, bien trancado. Y aparentemente no hay una ficha que desenvuelve el juego. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Que el Señor, Él tiene la puerta para abrirla y que usted tenga una salida. ¿Cómo es eso? A través de una oración de su interior, buscando. Mateo 7:7, el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca se le abre. Pero hay un problema, hay gente que no pide. Hay gente que no busca y hay gente que no toca la puerta. ¿Por qué? Dice, como dice el refrán, porque no me da la gana de tocar, porque no me da la gana de ir, porque no me da la gana de buscar, porque no me da la gana de levantarme. Entonces, hay una pereza espiritual que no le deja orar.
Pero aún así, en esa aridez, aún así, en esa sequedad espiritual, Dios permite que en algún momento dado usted abra sus manos y diga algunas palabras que sin usted quizá imaginarse lo que va a decir, Dios comienza a actuar en su vida. Ese es el poder de la oración. Arrancar de Dios lo que yo estoy necesitando, lo que yo deseo. Si es de bienestar y es para mi salvación, Dios responderá. Pero dice la palabra, cuidado. Porque solo piden para derrochar, para malgastar, para divertirse, para hacer y deshacer. Pidan y se le dará y su gozo será completo. Atrévase, hermano, a orar. ¿De qué manera? En la iglesia, en conjunto, grupal, solo, a través de la oración del Santo Rosario. Orar también, aparte que una oración aprendida, usted también va a orar aparte. Señor, gracias por permitirme orar con el rosario. Ahora, Señor, mira, aquí está mi vida. Señor, ven a bendecir, ven a tocar, a sanar, a liberar. Señor, mira mi vida. Aquí está, la pongo en tus manos. Tócame, sáname, libérame, Señor, de mis cadenas. Si comienza a orar, porque una oración sencilla, pero cuando sale del corazón, Dios comienza a bendecir. Sí, Nelson, y todo esto como que nos lleva a entender a nosotros que todo esto como que nos hace entender que hay que desembocar en algo. Importante mirar a Jesús cuando Jesús entra al pueblo de Jerusalén, que el pueblo le espera con ramos. Los ramos también son un símbolo, un signo de cuaresma también importante. Los ramos, como indicando cuando el pueblo recibía a Jesús. Importante, aquí hay un elemento importante. Jesús entra a Jerusalén con ramos. Cuando el pueblo que vio a Jesús haciendo tanto milagro, como que está ahora contento porque ya entró el rey. Al que va a ser proclamado rey entró con ramos. Importante todo esto. Jesús entra en un burrico. No entró en un caballo. Ni entró en un carruaje. Porque cuando un rey entraba a un pueblo, así dice la historia, cuando entraba en pueblo con un caballo, estaba indicando como guerra. En un burrico significaba paz. Poder humano. Jesús entró con paz. Cuando entraba con carruaje significa guerra. Cuando entraba con un caballo significaba dominio, rey. Pero un burrito significa paz. Jesús está indicando la paz. Jesús quiere paz. Como indicando, los ramos nos hacen entender que Jesús está íntimamente unido a su pueblo. Bonito gesto esto. Y entonces Jesús se está preparando para la resurrección. Para el momento grande de la pasión, muerte y resurrección. Y entonces no podemos vivir la resurrección sin una cruz, sin un sepulcro, como indicando la resurrección de aquellos que un día estamos en este camino, pasando tantas calamidades, tanto sufrimiento, pero por Cristo Jesús. Un día veremos la gloria, un día resucitaremos. Por eso la resurrección de Jesús que trajo gloria para aquellos que de una u otra manera buscamos precisamente la gracia de poder vivir en armonía con Cristo Jesús. Y entonces, si nosotros pensamos en la resurrección, oiga, no podemos vivir bajo el pecado, no jamás. Todo lo que se ha pasado anteriormente, la confesión, el sacrificio, la penitencia, el símbolo de la ceniza, todo esto con amor, nos va a llevar a entender entonces que vamos a un horizonte claro, que es la resurrección. Jesús con todo eso nos está indicando: prepárense, vivan la gracia del sacrificio, del ayuno, la penitencia, porque un día habrá resurrección para ustedes, como yo también he resucitado. Jesús venció la muerte en la cruz y venció la muerte en el sepulcro y venció la muerte resucitando. Bendito sea Dios. Qué gracia tan grande. Nosotros todos estamos llamados a resucitar. Bendito sea Dios. Ayuno, penitencia, sacrificio, necesita abstinencia, necesitan oración automáticamente. Esos puntos claves del signos de importancia dentro de la cuaresma, todos necesitan la palabra clave, oración. Porque para que se dé uno, tiene que orar. Para que suceda el otro, tiene que haber oración. Y para que se cumplan todo en nuestra vida, tiene que surgir la oración. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva la oración? A confiar plenamente en que Dios nos responderá, pero nos dará el premio final para aquellos que saben esperar y aquellos que dice, permanezcan firmes hasta el final. El que persevere hasta el final, ese se salvará. ¿Cómo va a perseverar? Por la oración. Porque la oración es el resumen de todo aquello que tú has pedido y que se te ha dado en el camino. En el camino. En esa corta vida, Dios te ha dado todas esas bendiciones. Y resumen, el premio de la oración será la gloriosa resurrección.
Lo que Jesús vivió, lo que Jesús pasó en su corto tiempo, no es más que mostrarnos la resurrección. Nos está indicando que esta vida es pasajera, que es engañoso el mundo, que estamos en el mundo pero no somos del mundo. Y que si estamos en el mundo es porque ha hecho una obra en nosotros para que propaguemos en este mundo de contienda y dificultades que Cristo tiene poder y que sigue actuando. Y quien salga airoso de este mundo pecaminoso tiene la salvación, tiene la gloria eterna. ¿Cómo se entiende esto? El poder de la fe. Y a través de la oración, Dios te permite y te da una respuesta. Yo creo entonces, Nelson, que sería bueno que tú nos cantes una canción ahora. Perfecto. Una canción, vamos a escuchar a Nelson con una canción. Interesante esta canción que nos tiene Nelson, para que nosotros podamos entender que la gracia siempre nos acompaña. Tú que quizás estés en tu casa participando de este programa, yo creo entonces que también te puede ayudar el hecho de que tú puedas decir, caramba, yo que no sea penitencia, yo que nunca hice un ayuno, yo que nunca iba a un Via Crucis, ahora va a ser diferente, porque tú has mirado la importancia de todo esto. Todo esto trae paz, alegría, gozo, pero todo esto trae crecimiento espiritual, purificar el alma, sacrificar el cuerpo, castigar, mortificar la carne, como indicando, no podemos nosotros seguir con nuestros brazos cruzados sabiendo que la gracia de Dios está con nosotros y vive entre nosotros. Así que vamos a escuchar ahora al hermano Nelson, que nos trae una hermosa canción, indicando que la gracia de Dios siempre nos acompaña. Es el tiempo de reconocer, es el punto clave, reconocer nuestras debilidades. Para alguien dirá, pero van a hacer lo mismo otra vez, la iglesia con el mismo can. Así decimos, y así dice mucha gente en la calle. Para los que ya entendemos lo que la iglesia propone, son los signos de la victoria que se aproxima para muchas personas que viven derrotadas, amargadas y tristes por causa del pecado. Y al salir airoso, perdonado, con la gracia de Dios, experimentamos la gloria. Pero reconoce primero, hermano, hermana, que ha fallado, qué cosas te están atormentando, para que el Señor venga entonces tenga compasión, piedad de ti. Hay tanta gente que se burla de que Dios perdona. Hay gente que se burla de que Dios tiene piedad. Hay gente burlona con espíritu de burla en los medios, en la calle, y viven amargadas y tristes. Viven solas. Aún con tanta gente a su alrededor, viven solas y amargadas. Viven sin esperanza. Lo que estamos proponiendo a través de este medio, La Voz de María, el canal Voz de María, es que tú puedas descubrir tu gran necesidad. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mis culpas, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo. Te abro mi corazón, te ofrezco mis miserias, despojado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil, mas tú me quieres así. Yo te bendigo y te alabo, Padre, en mi debilidad, tú me das la fortaleza. Ama
es sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Esa es la palabra. Transforma, Señor, mi vida entera. Hazme lo que quiera. Es depositar toda y absoluta confianza en aquel que pagó el alto precio por mí. Aquel que pagó por mí. Yo debo dar una respuesta. A veces cuesta, no es fácil. Lo humano muchas veces contrarresta al espíritu, pero en Cristo somos más que victoriosos, más que vencedores. Y se puede. Atrévase, hermano, atrévase a dar el salto en esta cuaresma. Del pecado a la gracia, de la derrota hacia la victoria y de la muerte hacia la vida, que es la gloriosa resurrección de Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Estamos en este tiempo de Cuaresma y una de las prácticas de tiempo de Cuaresma es la oración. El Evangelio de San Mateo capítulo 6 nos dice: cuando ustedes vayan a orar, no sean como los hipócritas que se paran en las esquinas para orar y para ser vistos por la gente. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra a tu aposento sagrado, cierra tu puerta y allí en lo secreto ora a tu Padre Dios. Y tu Padre Dios, que ve en lo secreto, te lo recompensará. La oración. La oración es muy importante en la vida de nosotros los cristianos porque es la relación mía con Dios, de mi Creador conmigo. Yo subo ante Dios llevando mis necesidades, llevando mis problemas, mis dificultades, mis esperanzas, mis sueños. Pero también Dios baja para ayudarme, para acompañarme, para iluminarme, para darme la sabiduría para hacer lo que es grato a Dios. La oración, todos los días en la mañana, cuando iniciamos el día, hay que orar a Dios para decirle: Señor, ilumíname, Señor, acompáñame, tú eres mi patrón, tú eres el que me manda. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué labor, qué trabajo tengo que desempeñar en este día? Y de verdad que Dios nos va a decir qué tienes que hacer. Y entonces cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda, nosotros no nos equivocamos, nosotros no fallamos. Y entonces seremos felices y contentos. ¿Por qué? Porque hacemos lo que nuestro patrón del cielo nos manda. Que tú y yo, antes de iniciar un día, oremos a Dios, y al terminar un día también oremos a Dios para agradecerle por las bendiciones recibidas. Que el Dios del amor y la misericordia te bendigan a ti, bendiga a tu familia, bendiga tu trabajo y todo lo que tú haces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias: La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Cristo está vivo,
llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, prédica y oración de sanación. Viva, viva, viva. Para comunicarte, llama a los teléfonos 809-299-8338 y 809-573-7099 o escríbenos ericramirezrd@gmail.com. Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri. El poder de Dios se está aquí moviendo. Así, mis hermanos, sin tiempo para más, lamentamos. De verdad que ojalá que tú puedas llevarte algo de lo que aquí hemos dicho hoy. Lamentamos que el tiempo se nos vaya, Nelson. Padre, antes de terminar, quiero también dar gracias a Dios por la comunicación que me han dado, hasta donde está llegando la voz de María, en muchos campos, en un campo de San José, en mi campo de San José de las Matas, ahí están llegando la voz de María. A toda mi gente que ya tiene mucho, ¿eh? No, ellos. ¿Te están viendo para allá a ti? No, ellos. No, bien, la misa esta mañana, una bendición. ¿Por qué? Porque la gente que está relacionada con la red de cable al nivel de Claro, está llegando a los campos. inalámbrico, en la red de Claro, está llegando a los campos y los pueblos a través de parábola. Y el Señor estaba diciendo, hay gente ya gozosa en los corrales de San José de las Matas, alguien me informó, allí está llegando, bien lejos por allá, por esos lados, esa zona norte, comprando con el oeste por esos lados, nordeste. Entonces, hay que dar gracias a Dios por lo que el Señor está permitiendo. Dios ha obrado grandemente y esperamos que sea de beneficio para muchas personas que nos ven, que nos siguen. Dios sigue obrando con poder y autoridad. Jesús está vivo, hermano. Jesús está vivo. Es real. No es un cuento, una fábula, una historieta de alguien por ahí. No, Jesús es real. Aquel que reniegue de Dios que se revise es un muerto andante. Es una caja de muerto andante porque está vacío hasta que no reconozca que necesita llenarse del poder y la gracia de Dios. Bueno, Nelson, tú hablabas sobre la gente que está por allá lejos mirando la voz de María y hay parábola. Pero esto cuesta mucho, Nelson. Siempre estamos pidiendo a la gente que mire las cuentas. Ahí están las cuentas. Denos una llamadita. Ayúdenos. Necesitamos que la voz de María siga creciendo mucho, Nelson. Dios permite las facilidades, pero también pone las soluciones. Y las soluciones las tienen muchas personas que pueden colaborar con el canal en lo poco y en lo mucho, como siempre hemos dicho. No hay ninguna pretensión de decir que tenemos que dar esto o que hay que colaborar y que son tantos en el sentido de exageración. No, esto está a la disponibilidad de que toda persona, porque considero que 1 millón de dominicanos, uno solo, de 6 que pueden colaborar o de 8, un peso es 1 millón, 1 peso. Entonces, cuando hay personas que pueden dar más de 1 peso, entonces quiere decir que la voz de María pues se sigue identificando y no es un lujo poder estar en las redes de cable, no es un lujo, es una bendición. Oiga bien, no es algo lucrativo tampoco, es una bendición para aquel que pueda tener en su casa, puede decir, caramba, yo puedo ver la programación de la voz de María. No es para nosotros lucrar, no, lamentablemente, ni para Chelo tampoco. Para Chelo le causa esto mucho sufrimiento porque a veces cuando dice que mucho dolor de cabeza. Cuando se dice, como dice, si sigue apretando la tuerca se puede correr la roca cuando hay momentos, pero Dios nos desampara. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que espera, pero también un pueblo que da. Y yo creo que también este tiempo de Cuaresma es para que alguien pueda sacrificar algo. Si yo voy a sacar esto para la voz de María, me atengo de esto y entre tantas atenciones que podrá tener para hacer una obra de caridad, incluye ahí también la voz de María. Póngalo ahí, sencillamente. Yo lo voy a hacer por el canal Voz de María porque lo que está pasando, lo que se está transmitiendo es para que mucha gente, caramba, se libere, se transforme, pueda descubrir que sirve para algo y que Dios tiene algo especial. Así que ofrezca también algo dentro del sacrificio cuaresmal. Diga, este sobrecito va a ser para la voz de María y de bendición para muchas personas que no tienen el medio, puedan tenerlo. Dios sigue abriendo camino, hágalo con toda disponibilidad, con su corazón. La izquierda no tiene que saber lo que hizo la derecha, lo haga usted de corazón porque el único que lo sabe es Dios y Dios comienza a bendecir el 100%. Así que, hermanos, dando gracias a Dios también por ustedes, Dios siga fortaleciendo cada vida, cada uno de ustedes, cada familia, y nos siga fortaleciendo a nosotros todos, aquí también en la voz de María. Dios les bendiga, sin tiempo para más. Buenas noches, miles de bendiciones. El hermano Nelson con ustedes. El padre Chelo, también el hermano Eric y Joan, que por algunas razones no estuvieron presentes. Dios les bendiga. Buenas noches. Buen sueño.